Antiepilépticos. Para entrar en contexto, vamos a entender que las crisis epilépticas son episodios de actividad eléctrica anómala en el cerebro, que provocan movimientos, sensaciones o pensamientos involuntarios, y estos se van a producir debido a traumatismos craneales, ictus, tumores cerebrales, hipoxias, hipoglucemia, fiebres, también, por ejemplo, abstinencias de alcohol u otras condiciones que pudiesen alterar las funciones neuronales. ¿Ya? Para que nos hagamos una idea, la incidencia es cercana al 10% y esta puede ocurrir en cualquier edad de la vida, siendo más común su inicio en la niñez o la adolescencia. Y su diagnóstico está relacionado con la aparición de las primeras crisis convulsivas. Esta enfermedad o esta patología no tiene profilaxis ni curación. A nivel de terminología, vamos a entender entonces que la epilepsia se relaciona con la aparición de una crisis convulsiva, la cual puede tener una causa genética relacionada directamente con una canalopatía, es decir, una desregulación, por ejemplo, del influjo de sodio, de potasio o de calcio, o también de la deficiencia del canal GLUT1. También puede deberse a déficit o trastornos estructurales, malformaciones corticales o trastornos metabólicos. Pero también nos vamos a encontrar con causas desconocidas, ¿ya? En general vamos a decir que las crisis epilépticas se describen como crisis relacionadas a primordialmente generalizadas o primordialmente focalizadas. Dentro de las focalizadas nos vamos a encontrar a las crisis subjetivas o auras, a las crisis motrices relacionadas a un grupo de músculos, por ejemplo, a temblores fuertes involuntarios, crisis autonómicas, por ejemplo, a fuertes sensaciones abdominales, trastornos del ritmo cardíaco, salivación, enuresis, y en el caso de las crisis predominantemente genéricas o generalizadas, nos vamos a encontrar con las crisis de ausencia o desconexión, a las crisis tónico-clónicas, que son las que normalmente nosotros conocemos como crisis epilépticas, a las crisis tónicas, que son las crisis breves, que consisten en una caída al suelo, con rigidez de todo el cuerpo y la aparición de posturas bizarras, a las crisis clónicas, que son crisis convulsivas parecidas a las generalizadas, como la tónica clónica, pero en ausencia de la rigidez inicial y son poco frecuentes, pero más comunes en los recién nacidos. ¿Ya? ¿Cuál es la naturaleza y mecanismo de la aparición de la crisis epiléptica? En general, se deben a un aumento del influjo de sodio con una aparición de una hiperpolarización de la neurona, una reducción también de la actividad sináptica inhibitoria, es decir, una disminución de la actividad GABAérgica con una disminución del flujo de cloruro, o también un aumento de la excitabilidad del glutamato mediado por los agonistas AMPA y NMDA. Lo que finalmente se va a observar a nivel de la red neuronal como un aumento entonces en la cantidad de potenciales de acción a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener entonces un aumento de los potenciales de acción con un aumento entonces del cloruro, del sodio o del calcio. Vamos a tener también o posiblemente una despolarización mediada por los canales, mediada por los agonistas NMDA y de los canales de calcio. También puede encontrarse con una repolarización por la activación de los canales de potasio y también una disminución de la hiperpolarización mediada por GABA. A nivel de los antiepilépticos ahora, mencionando la farmacología, nos vamos a encontrar con muchas familias, pero estas las vamos a dividir en generaciones, donde las más utilizadas en la actualidad vamos a tener a la primera generación, fenitoína, que es la fenitoína, un inhibidor de los canales de sodio. De segunda generación, el ácido valproico y las benzodiazepinas, y de tercera generación a la lamotrigina, entre otros, y el topiramato. También tenemos otro tipo de medicamentos que son más bien de uso restringido, como la vigabatrina, ¿ya?
¿Cuáles son los aspectos terapéuticos para tratar, en el fondo, las crisis convulsivas? Primero, la idea central es poder suprimir la crisis y no generar efectos adversos, lo cual es relativamente utópico. Tenemos que pensar que la gran mayoría de los antiepilépticos tienen efectos, por ejemplo, teratogénicos, o pueden causar sedación debido a que son inhibidores de la actividad del sistema nervioso central, ¿ya? Otra cosa muy importante es que para poder clasificar una crisis epiléptica normalmente tienen que aparecer en el fondo estas anomalías a nivel del sistema nervioso central, y por lo general para eso requerimos que entonces en un electroencefalograma aparezca eh, estas, estos episodios de actividades eléctricas anómalas, ¿ya? Y eso por lo general requiere la aparición de una segunda crisis epiléptica, o la aparición al menos de algún tipo de anomalía. Además, también vamos a tener que seleccionar un fármaco apropiado para el paciente, lo cual va a generar entonces que se va a necesitar probar más de alguno de los fármacos que tenemos dentro de las familias. Y en general siempre se va a preferir el uso de un solo fármaco para que esto sea por mayor comodidad, ¿ya? Y siempre se debe valorar la clínica del efecto versus la toxicidad. ¿Cuáles son los mecanismos de acción generales de los anticonvulsivantes? Nos vamos a encontrar entonces con tres efectos principales. Primero, es la inactivación de los canales de sodio, lo que va a generar una disminución o un bloqueo del influjo de sodio y por lo tanto un bloqueo de los potenciales de acción a nivel del sistema nervioso central. Esto lo genera el ácido valproico o valproato, la carbamazepina, la fenitoína, etc. Después nos vamos a topar con un aumento del influjo de los canales, del ion cloruro, lo cual va a generar un aumento de la, hiperpolarización de la membrana, y esto está relacionado con un aumento entonces de la actividad GABAérgica. Aquí tenemos a las benzodiazepinas, que ya las había mencionado en clases anteriores, pero también nos vamos a encontrar con el ácido valproico y la vigabatrina, que aumentan la disponibilidad del neurotransmisor GABA. Y también nos vamos a encontrar con una tercera mecanismo, que es el bloqueo de los canales de calcio a nivel talámico, como que función que hace el ácido valproico y la etoxosimida. ¿Y por qué esto es interesante? Porque a nivel talámico, los canales de calcio lo que hacen es aumentar o retrotransmitir las potenciales de acción de manera rápida, generando un aumento de la excitabilidad a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, su bloqueo disminuiría la rapidez y la excitabilidad de los potenciales de acción. Vamos con algunos ejemplos. Acá tenemos a la fenitoína, ampliamente utilizado debido a que es uno de los fármacos más antiguos y mejor conocidos en la clínica. Tiene una muy buena actividad antiepiléptica, ya que no genera depresión del sistema nervioso central. Uno de sus problemas es que tiene un margen terapéutico extremadamente estrecho, y el aumento de sus dosis genera a nivel del sistema nervioso central excitación y por lo tanto aparición de crisis convulsivas. Su mecanismo de acción es que genera un retraso en la recuperación de los canales sodio dependientes, y por lo tanto impide la aparición de segundos o terceros potenciales de acción, retrasando entonces la excitabilidad a nivel del sistema nervioso central. Y no es dependiente del canal GABA. Tiene una muy buena unión a proteínas plasmáticas, pero compite con el ácido valproico por la unión a ellos, y cuando se consume fenitoína con ácido valproico tiende a aumentar la biodisponibilidad de la fenitoína, pudiendo producir intoxicaciones por esta, ¿ya? Su semidía plasmática es de 6 a 24 horas y se metaboliza a nivel hepático. Los efectos adversos en general son que produce hipotensión. Como les había mencionado, el aumento de la dosis puede producir convulsiones por aumento a nivel del sistema nervioso central, y también produce síndrome de Stevens-Johnson debido a sus reacciones entonces tipo B. Después tenemos como segundo fármaco ejemplo al fenobarbital. Este es un barbitúrico, por lo tanto está relacionado directamente
con el canal GABA. Es un medicamento utilizado en las crisis tónico-clónicas generalizadas, pero también en las crisis focales. Es además un medicamento sedante hipnótico y produce múltiples metabolitos activos. ¿Qué es lo que hace este medicamento? Que a bajas dosis entonces potencia la inhibición GABAérgica, aumentando el tiempo de apertura del canal y por lo tanto de la influjo de cloruro, disminuyendo la excitabilidad a nivel del sistema nervioso central. A mayores dosis genera que permanezca abierto entonces el canal GABA y por lo tanto aumente aún más la disminución de la excitabilidad a nivel del sistema nervioso central. Su absorción a nivel de absorción oral es extremadamente lenta, tiene una baja unión a proteínas plasmáticas, su metabolismo es hepático, como les había dicho yo, produce algunos metabolitos. Su RAMS es que produce sedación, pero puede producir paradójicamente en niños ataxia e irritabilidad. También puede producir exantema y dermatitis, ¿ya? Y hay que tener mucho ojo porque la disminución de la actividad GABAérgica puede producir depresión respiratoria en los pacientes que ya tienen disminución de la actividad ventilatoria. Después, como otro ejemplo, tenemos a la etoxucimida, que es un inhibidor de los canales tipo T a nivel talámico y por lo tanto disminuye la excitabilidad a nivel talámico. Es un medicamento muy útil en las crisis de ausencia y también en las convulsiones motrices focalizadas. Tiene muy buena absorción oral, no se fija proteínas plasmáticas, por lo tanto se puede administrar en conjunto con el ácido valproico. Tiene metabolitos inactivos y su vida media es de 40 a 50 horas. Se me había olvidado mencionarles que el fenobarbital tiene una vida media mayor a las 24 horas, incluso puede tener vida media cercana a los 2 o 3 días. ¿Cuáles son los efectos adversos de la etoxucimida? Ataxia, somnolencia, cefalea, ¿ya? Y también puede producir síndrome de Stevens-Johnson. Existen muchísimos más antiepilépticos, pero como no es la idea central de esta clase, ya que es solo una clase, una cápsula de farmacología, pero solamente mencionarles que tenemos a la carbamazepina, muy utilizado también, que se utiliza en las crisis técnico-clónicas generalizadas y también en las crisis focales con pérdida de conciencia. Y el ácido valproico, que como tiene acción mixta, es muy utilizado también, especialmente en la adolescencia, ya que es bastante bien tolerado. Y también se utiliza en el estatus epiléptico. Y finalmente, mencionar a las benzodiazepinas, que son muy importantes para el control de las epilepsias, especialmente en el estatus epiléptico, ya que junto a efectos sedantes y ansiolíticos también tienen actividad antiepiléptica. Los más utilizados son el lorazepam, pero lejos el más utilizado es el diazepam, ¿ya? Y recordar que su actividad está mediada por la apertura del canal, o sea, la apertura del canal GABAérgico y el aumento del influjo del ion cloruro. Recordar también que producen tolerancia y por lo tanto son muy útiles en urgencias o en crisis agudas. A nivel del estatus epiléptico en adultos, se prefiere el uso de diazepam endovenoso, al menos que no se pueda llegar o poder administrarlo por esta vía debido a las crisis y por lo tanto se debe utilizar por la vía rectal. Una vez que se ha estabilizado el paciente, se prefiere cambiar por fenitoína o por ácido valproico. En el caso de los niños, es preferible siempre el uso de diazepam rectal debido a la comodidad. Recordar siempre que estos medicamentos presentan riesgo de depresión respiratoria y por lo tanto debe ser siempre evaluada la actividad ventilatoria de los pacientes. Muchas gracias por su atención.